En la mañana de hoy le hemos convocado a fines de presentar a ustedes una evaluación de diferentes encuestas que se han venido realizando en el Distrito Nacional que hablan del posicionamiento de los candidatos que aspiran a esta posición por el Partido de la Liberación Dominicana y por otros partidos. Es un estudio de 4 encuestas que se han realizado entre el mes de julio y agosto y que hablan del posicionamiento de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Nos hacemos acompañar de Eduardo La Antigua, quien es parte del equipo de estrategia electoral, que tendrá a su cargo la presentación formal de los resultados de este estudio comparativo que les vamos a entregar a todos ustedes, y el compañero Huáscar Martínez, quien es diputado del Parlamento Centroamericano y parte del equipo de campaña del compañero Domingo Contreras. Así es que le dejamos con el compañero Eduardo La Antigua, que tendrá a su cargo la presentación formal de los resultados o del análisis comparativo de estas 4 encuestas que se han realizado recientemente en el Distrito Nacional. Gracias, José. Buenos días, señores de la prensa. Como le explicaba Juan José, toda campaña electoral se rige por análisis y estudio. Y hay que hacer el estudio comparativo de las informaciones que le están llegando tanto al candidato como de los demás candidatos. Pues esta medición la hicimos entre el 15 y el 16, en la ficha técnica con 1.600 muestras, ¿no es verdad? Entrevistas personales, aquí está la distribución por circunscripción electoral y el margen de error de 2.5. Un poco lo que hablaba en la introducción. Nosotros hemos venido haciendo mediciones desde el 2004 hasta el 2012 para los procesos internos y lo que tiene que ver ahora también para el proceso de la alcaldía del Distrito Nacional. Aquí vemos en el caso el comportamiento que ha tenido el PLD en el 2002, en el 2006 y en el 2010. Aquí vemos la subida y la bajada que tuvo en este año. Aquí vemos el comportamiento del PRD, aquí vemos el Partido Reformista, que ha bajado de 29.000 a 6.000 votos. Esos son datos fijos de la Junta Central Electoral. Aquí vemos cómo se desplomó aquí el PLD. Aquí vemos el PRD que mantuvo el crecimiento no como el anterior, y el Partido Reformista que bajó totalmente aquí la votación, casi desapareciendo. Las encuestas que se han hecho son las de Asisa, que se publicó en el mes de julio. Nosotros hicimos una medición a mediados de julio, Yulín a principios de agosto y ahora la medición a principios de agosto. Como ustedes pueden ver, la muestra tomada por Asisa fue de 711 con un margen de error de 3.44. Nosotros siempre tomamos 1.600 en el Distrito Nacional, 2.5. Yulín hizo 1.314 muestras con margen de error de 2.70. Nosotros aquí volvemos aquí con nuestro margen de error. Aquí pueden apreciar la consistencia de las informaciones que nosotros estamos analizando. En el caso de la muestra por partido, en el PLD para CISA tenía en julio 64, nosotros teníamos 62.69, New Link le dio 53.2 en el mes de agosto, nosotros 61.30, este es el resultado por partido. Aquí vemos la variación, el PRM, el PRD. En el caso del Partido Reformista casi no aparece en la encuesta de Asisa. Aquí nosotros teníamos 2.5, Luli le dio 5.2 y en la medición ahora el mes de agosto está en 3.87. Este es el gráfico de esa presentación donde vemos que la consistencia sobre el PLD prácticamente el promedio de las 4 está sobre el 60%. En este caso es PLD como partido, no el presidente Danilo Medina. Aquí vemos el PRD, el PRM que se sitúa sobre el 15%, pero por debajo de 20%. El Reformista no llega al promedio, le da 3%. Aquí otros, igual por encima del Reformista, otros porque incluyen todos los otros partidos, y ninguno no sabe, se mantiene una media aquí sobre el 10%. En el caso de la pregunta que se hizo tanto en New Link como nosotros en el mes de julio y de agosto, que si el actual alcalde debería optar por otra opción. En el caso de Asisa, de New Link mantuvo la alcaldía, entonces para presidente él rondaría entre un 4, 7 promedio, ¿no verdad? Vicepresidente, si el actual alcalde optara por vicepresidente, esos serían los datos que tendría. Para senador, 43-11 le dio aquí en New Link, 41 consistente aquí en la encuesta que hacemos. Para diputado, y para alcalde, como nosotros no incluimos ese dato,
Aquí vemos la diferencia entre New Link y los datos que nosotros hacemos. Luego empezamos a ver los problemas de la ciudad. En el caso de los problemas de la ciudad, de la problemática de la ciudad, son asignaciones que tiene todo ayuntamiento de todo el país. La recogida del aseo, en este caso, consistentemente ha venido creciendo. En otros comparativos también, porque el estudio lo estamos haciendo desde hace más de un año, solamente reflejamos julio y agosto, y ustedes ven, como dice la población, malo, regular, bueno, excelente. En el caso de los mercados, más del 37% opinan que la situación está mal, que el servicio es malo, que se ofrece el Ayuntamiento del Distrito Nacional. En el mes de julio era 22, y aquí regular 44, 29, de bueno bajó a 25 y el excelente 7.3. En el caso de los cementerios, 37.4, 32.35 regular, 23.6 bueno y 6.65 excelente. En el caso de la seguridad ciudadana, él tiene más la valoración aquí de malo más alto, un 40.32, regular 27.77, bueno 24.7, 7.3. En el caso de la pregunta, si la forma de elección del candidato a alcalde para el Distrito Nacional, la población del Distrito Nacional, tanto en julio, en agosto, en las tres encuestas que hicieron, porque así se nos midió esa parte, aquí estamos 72.30, 57.50 y 73.80. Dice que debe haber convención en el Distrito Nacional para la elección del candidato a alcalde. Nosotros incluimos otras variables como acuerdo entre las partes, comité central, comité político. New Link solamente incluyó convención primaria, decisión del comité político y encuesta 24%. Aquí mantenemos 6.70 contra 18.5 es la variación. Ahora, cuando se le pregunta si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál de estos candidatos usted votaría en el caso de tener dos opciones? Domingo Contreras, Roberto Salcedo. Asisa, esta fue la que ellos publicaron, 20.90 contra 56 y una atención de un 22.50, no merece ningún comentario. En el caso de nosotros en el mes de julio, 57.30 Domingo, Roberto 38.50 y 4.20 de atención o ninguno de los dos. En el caso de New Link, 46.90, 53.10 Roberto Salcedo, sin atención porque ellos cerraron aquí la muestra y solamente tenían dos opciones. En el caso de nosotros, en el mes de agosto, que es la que acabamos de finalizar, Domingo Contreras ya se sitúa en 55.24 y Roberto Salcedo 44.30. Aquí la diferencia de las diferentes encuestas. Si nos tocara analizar para algún medio o el candidato, yo le diría, mire, elimine las encuestas donde están los números más altos y los más bajos, elimine y coge el promedio de las dos. En este caso sería el promedio de estas dos. Ustedes ven ahí que hay prácticamente un empate técnico. En el caso de Domingo Contreras contra David Collado, así se le asignaba 43, New Link 58, y nosotros nos hicimos esa pregunta en el mes de julio. Aquí en agosto ya la incluimos, 59 contra 38 contra David Collado. En el caso de Domingo Contreras frente a Rafael Suervi Bonilla, esto es 45.70 Sisa, New Link 73.90 contra 26.10, nosotros 75.32 contra 22.35, y no saben, nos responde 2.30. En el caso de así, ustedes pueden ver que tenían más de unos 30 puntos. A lo interno de la organización no se ha medido, eso es una encuesta que te está reflejando la situación externa. Ahora, internamente ni el partido lo ha hecho, ni nosotros lo hemos hecho. Ahora, cuando vemos el trabajo que estamos realizando y la adhesión de los compañeros de la estructura del partido en las tres circunscripciones, mayoritariamente Domingo tiene el apoyo de los principales dirigentes de la organización a nivel de presidente del comité intermedio en las tres circunscripciones y a nivel de lo que son el apoyo de los miembros del comité central en las diferentes circunscripciones. O sea que dentro nosotros decimos que Domingo está más cómodo que fuera. O sea que no hay duda de que si las elecciones fueran hoy, como deben ser en algún momento, Domingo estaría ganando cómodamente las primarias internas y no hay ninguna dificultad a lo externo porque las encuestas lo están reflejando. Y de lo que estamos seguros es de que el proceso convencional del PLD va a ir con las últimas declaraciones que se han emitido de parte de la Comisión Nacional Electoral.